Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos un nuevo programa de Formadores en la Fe. Con mucho entusiasmo estamos haciendo realidad este cursillo práctico y básico también de catequesis que estamos acercando a sus hogares. Con Raúl García en el control técnico, con la hermana Estrella Muñoz, que nos acompaña siempre en estos programas hasta ahora y que hace de portavoz de todos ustedes, amigos oyentes, y la hermana María Esther García, quien les habla, que también está contenta de poder transmitir la fe de esta manera tan pedagógica. Hermana Estrella, ¿tú estás contenta o no? Yo estoy súper contenta, aquí fiera la cita, muy contenta también de todos los amigos que están preparándose para ser buenos catequistas mediante este cursillo que hemos empezado no como con palabras nuestras, sino con el Papa Juan Pablo I, en un cursillo que acabamos prácticamente de terminar hace un par de programas, y con esta segunda parte que estamos viendo de lineamientos pedagógicos. Así que yo creo que si ellos, nuestros amigos que nos ven y nos oyen, están tomando nota, también estarán contentos porque también ellos sacarán buenas enseñanzas. Salud. Gracias. También en los programas se puede estornudar. Bueno, menos mal que estamos preparados para todo. Sobre todo para hacer un repaso de los lineamientos pedagógicos, que fue la parte que comenzamos la última semana. Decíamos que lineamiento es como un conjunto de reglas, de pautas, y obviamente si son conjunto de reglas es algo pues sistemático, también es un proceso, es gradual. Exacto. Y que nos lleva siempre, un aprendizaje siempre tiene que llevar a un cambio de conducta, ojalá integral. El cambio no debe ser solo de una parte del ser humano, sino que debe ser integral. Y este proceso es como un conjunto de mecanismos que se van entrelazando, no es que se den de forma dividida, sino que es todo un entramado que se va dando en el aprendizaje. Por eso pedagógico pues, se refiere a todo este proceso de enseñanza y de aprendizaje que hacemos en concreto con los catecúmenos. Decíamos que lineamientos pedagógicos pueden existir varios y quizá cada centro educativo tiene su propio parámetro. Su propio parámetro. Nosotros nos apoyamos en unos muy conocidos, tradicionales y obviamente muy efectivos. Muy efectivos por muy experimentados y por muy asimilados también. Exacto. Porque yo creo que ya han arraigado mucho en la mayoría, yo creo que de los colegios, por lo menos los donde han estado los padres jesuitas. Muchísimos. Y en otros muchos centros, ¿eh? No. Yo los nombré a ellos porque creo que fueron ellos los iniciadores de la Ratio Studiorum, pero aparte los lineamientos pedagógicos que comentamos la semana pasada y los que vamos a comentar ahora están en todo proceso. Es algo muy universal, quiere decir que no necesariamente es de una familia religiosa, sino que la enseñanza en general, si esto se aplica, va a haber un fruto y buen fruto. Sí. A veces se ha querido innovar y hacer experiencias con los educandos y, bueno, no siempre ha funcionado. Pero, por ejemplo, este lineamiento fundamental que hablábamos sobre el hacer, que el alumno haga, que haya variedad de actividades, que toda la teoría después se pueda poner en práctica, que el alumno practique. Esto se da en casi todos los centros de enseñanza. Siempre hay una teoría y al final o durante el aprendizaje, nosotros somos partidarios de que sea durante el aprendizaje, no la teoría sola y después al final la práctica, sino que debe ser como manejado simultáneamente, que siempre el alumno esté haciendo un conjunto de actividades, como decíamos, graduadas de menos a más, para que el alumno siempre esté haciendo en clase y al final salga con la experiencia de aquello que ha aprendido. Nos has estado diciendo en clases pasadas o en programas pasados, que viene a ser lo mismo, que es muy necesario
que exploremos y utilicemos cuantos más sentidos mejor. O sea que esto de hacer tiene toda su lógica basándose en esto que nos has explicado. Y más si estamos con niños. Exacto. Porque el niño pues es inquieto de por sí, porque todo él es movimiento, todo él es energía, es entusiasmo, es vida. Y entonces necesitamos encauzar eso, porque si queremos frenar en una clase el movimiento del niño, como no le demos una actividad variada en la que él esté concentrado y pueda llevar ese movimiento, ese deseo, esa necesidad de moverse encauzada en una actividad eficaz, lo que vamos a hacer es tener a un incordio con nosotros y que no sabemos qué hacer con él. O a un niño frustrado si estamos reprimiendo constantemente, que eso también hemos visto que el niño necesita poderse mover, o sea que es el catequista el que debe aprovechar ese dinamismo del niño para integrarlo a eso que le está enseñando, mediante dinámicas, cantos, todo esto. Hermana, ¿nos recuerdas el nombre de este método de enseñanza? Porque decíamos que para cualquier clase, o bueno, para casi todo en la vida se necesita una metodología, después con una constancia, método y constancia. Esta metodología es se llama Ratio Studiorum, un estudio pues graduado y de acuerdo al tiempo de las clases. Normalmente una clase está entre los 45 minutos más o menos. Se da, el primer paso es un repaso de la clase anterior, unos 3 minutos, el adelanto del tema del día para enlazarlo, unos 2 como minutos, es un titular. El desarrollo del tema es lo más fuerte, que también tiene partes, hay una motivación, una parte central de desarrollo y una evaluación, que son unos 35 minutos. Al final se repasa todo lo que se ha aprendido para que el profesor y el mismo alumno de verdad cercioren que ese aprendizaje ha entrado, se ha entendido y después se adelanta lo que se va a hablar en la clase anterior. Hermana, estos pasos que nos estás explicando, repaso del anterior, adelanto del tema de hoy, desarrollo, repaso luego de lo que he visto y adelantar lo que viene, ¿debo llevarlo por escrito a mi clase? O sea, si uno... hablaremos en su tiempo de un plan de clase, de cómo se prepara cada clase. Esto más bien es el método de cómo debo yo preparar una clase con estos 5 pasos. Me refiero quizá a llevar como una chuleta, o en otros países le dicen un acordeón. Llevo en una hojita apuntado como un orden, de manera que lo piense, o simplemente es para tenerlo presente. ¿Debe ser tan matemático como nos lo explica el esquema? No. Más o menos. Pero sí que hay que intentar, es decir, un repaso, a veces incluso a nosotros nos pasa aquí mismo en el programa, un repaso que sea tan largo que requiera, por ejemplo, 10, 12 minutos, quiere decir que la clase anterior no quedó realmente bien aprendida. En el adelanto del tema es casi realmente es eso, el titular y poco más, ¿no? Es como darle los ítems de lo que vamos a tocar. Y después el repaso de lo que he dado, como en ese desarrollo del tema durante esos 35 minutos yo voy a hacer va a haber una teoría, pero después voy a hacer que el alumno continuamente haga. En realidad, todo ese tiempo también vamos a estar evaluando si se ha aprendido. Por lo tanto, ese repaso último que se da es como un redondear la idea principal que yo he llevado y que he estado machacando durante los 35 minutos. Y el adelanto también lo mismo. En el adelanto no tengo que ponerme a dar la clase porque para eso tengo la clase siguiente. Sesión, sí. Entonces es como muy intuitivo, es muy lógico y muy práctico para cualquier pedagogo. Y se pueden utilizar distintos métodos en cada una de las partes de este método. Por ejemplo, si vamos a hacer repaso de la clase anterior, ahí viene muy bien el método de interrogatorio. El nombre es muy explícito. Claro, ya enseguida yo observo, como digo, la cara del que sabe y del que no sabe. Por lo tanto, para mí también es una gran evaluación el repaso del día anterior. Si cuando pregunto, todos me responden o realmente silencio total. Esa clase quedó mal explicada, algo pasó. Cuando adelantamos el tema, como digo, el método es simplemente una presentación, un título. Y el método es positivo, se expone brevemente en forma de síntesis como esos ítems que van a formar el desarrollo. Bien. Y ahí podemos decir los objetivos que nosotros nos hemos marcado para el desarrollo de esa clase. Por ejemplo, si vamos a hablar de los sacramentos, bueno,
esto requiere, ya después, como digo, Sí. cuando hablemos del plan de clase, profundizaremos más y daremos más datos, pero así grosso modo, porque habría que ver la edad del alumnado, el tiempo, Claro. el nivel de profundización que voy a dar en profundización, tema. etcétera. Bueno, pero así a grandes rasgos, si vamos a hablar de los sacramentos, por decir algo, bueno, pues los objetivos me imagino que tendrían que ser definir qué es un sacramento, nombrar, enumerar los 7 sacramentos, nombrarlos y poco más. Y a lo mejor me da tiempo a explicar. A dar algún dato, por ejemplo, a lo mejor a mí me ha pasado muchas veces que en esta síntesis doy un dato curioso, algo que llame la atención para que sea una idea que también se quede. Por ejemplo, en lo de los sacramentos, podrías decir cuál de esos 3 imprimen carácter, Por ejemplo, cuáles se pueden recibir solo una vez. Ujú. Pues eso sería la exposición, el adelanto del tema. Expreso brevemente. Hoy vamos a empezar a hablar de los sacramentos, definiremos qué es un sacramento, enumeraremos cuántos hay y los diremos por orden, por el orden que lo vamos a aprender, Ujú. y daremos algunos datos interesantes o curiosos que conviene saber sobre estos sacramentos. Esa es Ya la está. segunda parte. Entonces bien. ya el alumno, ¡pum!, se centra. Ya sé de lo que me van a hablar. Entonces estoy preparado. Obviamente el profesor tiene que ser fiel a esto que dice, porque Ujú. si dice esto, pero después se enreda y dice, bueno, en realidad voy a empezar con un, no sé, un cuento, lo que sea, y se va del tema, también eso de temblores Ujú. y de terremotos, pero temblores hay muchos, así pequeñitos, de Ay, nada, Dios de mío. segundos. Y entonces en las clases donde estábamos, pues cuando había temblores temblaban los cristales. Pero resulta que los niños sabían cuándo iba a haber un temblor, aunque no te lo creas. O sea, lo percibían ya Los antes. niños percibían cuándo iba a haber un temblor y el día o cuando iba a llover, por ejemplo. En Pero esos no lo días sabían de un modo racional, o sea, no. no es que estuvieran pensando en eso, Era sino que... intuitivo, exacto, era Ujú. inconsciente. Ese día están especialmente nerviosos Ya. y hay como una especie de bulla en el ambiente que no saben qué les pasa porque ellos tampoco es que tengan ese deseo de estar así como inquietos, pero es mucho más difícil cuando y uno conoce la clase y sabe que son disciplinados, etcétera, y se ha llevado la clase preparada y tiene actividades, pero cuando va a pasar alguno de estos fenómenos atmosféricos o de la Sí, naturaleza, telúricos, sí. pues ellos, como los animales, notan un poco antes que el ambiente está Ujú, enrarecido y ujú. ellos también se enrarecen. Lo mismo les pasa entonces con lo que nosotros no decimos, pero que tenemos por dentro. Ellos notan si nosotros llegamos un día con un problema, si estamos Ujú. tristes y sobre todo la inseguridad. Y lo peor de todo esto no es que lo noten, sino que muchas veces se aprovechan de eso. Entonces, cuando ven a un profesor que no está muy bien, no está muy seguro de lo que va a decir, no tiene la clase preparada, no hay actividades porque notan como estas lagunas, como en vez de ser el Enseguida, profesor el que se adelanta, son ellos los que van un poco dirigiendo la ujú, clase. ujú. Le Esto hacen preguntas así un esto es muy poco... complicado porque puede haber un boicoteo ahí semi-inconsciente, ¿no? Y al final el profesor lo pasa mal. Entonces es mejor que se lleve preparada y para que de verdad dé fruto, porque al Sí. final, Eso es lo que nos interesa realmente como catequistas, que haya claro, un fruto, porque de estos frutos, quizá ya no lo hemos comentado antes, dependa quizá la salvación de estas personitas, sí. porque lo que ellos van a asimilar ahora es lo que van a tener para toda la vida respecto de su fe. Ujú. ¿Mm? Pues seguimos con la Ratio Studiorum, este método de enseñanza. Venimos al tercer punto, que es el desarrollo, es el centro de la Ratio Studiorum, es el que más tiempo nos lleva, unos Ujú. 35 minutos. Y aquí
volvemos. Hay que tener esta conciencia del hacer. Que haya variedad de actividades. Esta frase va a ser Claro, clave. no tiene que hacerlo todo el profesor. Ujú. El profesor va a dar unas pautas, va a dar unas definiciones, unos conocimientos, pero también tiene que hacer que todo eso se vuelque al alumnado y que el alumnado asimile de acuerdo a la materia que toque. Pues si Ujú. estoy dando física y química, bueno, pues puedo hacer un experimento. Ujú. Si estamos aprendiendo idiomas, por ejemplo, pues tendrán que hablar entre ellos y hacer diálogos y representar cualquier cosa hablando de ese idioma. Es decir, tienen que vivirlo, tienen que asimilar por todos los sentidos posibles de las más maneras asequibles Ujú. ese conocimiento, de manera que queden impregnados. ¿Esto cómo se hace? Hay varios métodos, mediante cuadros sinópticos, cuando ya los alumnos son un poquito más mayores, podemos hacer fichas Debates también nos que has dicho otras desarrollen, veces. foros de Ujú. opinión, damos muchos ejemplos, comparaciones, cuentos, dramatizaciones, canciones. Por ejemplo, también esto para los jóvenes les va muy bien, se les ponen casos Y que resuelvan. y entonces ellos resuelven con los ítems que se les dan, se les dan unas cuantas conocimientos y después se les pone un caso práctico y ellos van dando sus opiniones y se debate sobre esto. Qué bien, porque eso también va formando su conciencia. O sea, no solamente se van a quedar con un conocimiento a nivel intelectual mero, sino que ya pasan al campo de la moral. Y además, como a los alumnos adolescentes, ya no funciona tanto este No impositivo. conocimiento impositivo, no, esto es así, Ujú. así, así. Yo les tengo que dar las pautas morales que existen. Obviamente hay una verdad, no todo Claro. es relativo, como dice ahora el relativismo, no es así. Y gracias a Dios, ¿no? Que existe una verdad fuera de nosotros y antes de nosotros, Hombre, es que si no... que no somos nosotros los que lo fabricamos, ¿no? Y qué bueno, porque nos da seguridad de que hay algo verdadero y a partir de eso podemos partir. Exacto, tenemos un piso fuerte, un suelo donde apoyarnos, ¿no? Bien, pues lo que yo puedo hacer es darles esas pautas morales, estos principios de valores, etcétera, y después ponerles casos para que ellos entonces vayan, como decías tú, formando conciencia, a enseñarles a ser críticos con las experiencias que hay en el mundo, porque obviamente, sobre todo enseñando catequesis, para un joven, claro, se crea un mundo bastante contradictorio, porque es Sí, como, tú me dices muchísimo. que esto es así, pero yo en el mundo, incluso a lo mejor en mi misma familia, Con mis amigos cada día. veo que todo es diferente, por lo tanto, ¿qué pasa? Y entonces ahí es donde yo no tengo que protegerle de la realidad y decir no existe, sino saberle, dar las herramientas para que él aprenda a ser crítico con esas situaciones y aprender a tomar buenas decisiones. Usar su libertad con responsabilidad, pero al final el adolescente ya es él el que decide. Estos son distintos métodos que en pedagogía pues se tienen que ir manejando de acuerdo al grupo que tenemos. Hermana, esto para nuestros amigos que nos oyen o nos ven, vale la pena como resaltarlo mucho. No solo podemos, sino que debemos intentar explorar todos estos métodos de manera que nuestra clase sea cuanto más rica mejor. Lo digo pensando en que ya también nosotros hemos sido catequistas en una parroquia donde sí hay muchas veces, por ejemplo, una señora que es ama de casa al tiempo, que trabaja durante la semana y que llega a dar una catequesis en su parroquia el fin de semana, 45 minutos. Pues es que quizá ha sido una semana fuerte, no ha tenido tiempo, todas estas cosas. Entonces, primero intentar apartar ese tiempito de preparar la clase conforme a esta distribución que nos estás enseñando y luego lo otro, decirles que se animen a experimentar estas formas para que su catequesis sea más rica. Es un buen consejo. A todos les estamos brindando estas herramientas y que cada uno tome las que vea que le pueden ayudar. Como decías tú, realmente los que lo han experimentado saben que da mucho resultado. Y sí has tocado un punto importante. Me imagino que aquellos que se ofrecen como voluntarios catequistas son ya personas como comprometidas y que seguramente entonces tienen muchísimas actividades. Razón por la cual a veces tenemos el peligro de no valorar y por eso iba esto de la improvisación. Bueno, como tengo aquí el catecismo, un ratito antes de llegar a la parroquia me doy un repaso y voy y cuento.
y no he caído en la cuenta de una serie de detalles que van a hacer que esa exposición tenga éxito o sea que un trascienda fracaso. más de los 45 minutos de clase. Que cumplamos el objetivo. Tampoco se trata aquí de que, como estamos ahora diciendo que debe haber muchas actividades, que hay que hacer, que hay que repetir, que hay que entrar por todos los sentidos, entonces nos vamos a poner a hacer una especie de feria Una cuadrícula en la tampoco. clase. Todas las actividades que haga tienen que estar pensadas y tienen que ayudarme a cumplir los objetivos. Por lo tanto, no es que ahora cantamos, o ahora bailamos, o ahora dramatizamos, sino que todo está bien planeado para que una cosa vaya detrás de otra y después de esa exposición que yo pongo hay un ejercicio, hay una evaluación, hay un concurso y todo está pum, 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 como remachando ese clavo que yo, La idea que estoy queriendo martillazo dejar. más martillazo, estoy bien consciente y bien planificado, estoy haciendo que se introduzca en la mente y en el corazón de mis alumnos. Por lo tanto, no es que haya una algarabía en la clase, sino que todas esas actividades están muy planificadas, de manera que al final, cuando llegue el punto cuarto, que es el punto del repaso, Ajá. y yo interrogue a los alumnos o les pida que me lo expongan o que lo escriban O en que la den un pizarra ejemplo. o que a lo mejor hagamos una especie de concurso, etcétera, para hacerlo más dinámico este repaso, todos puedan responder aquello que durante esos 35 minutos, mediante la exposición y mediante los ejercicios diversos que han hecho, ha quedado absolutamente grabado en ellos. Por eso decíamos la semana pasada que debe haber objetivos Sí. de todos los aspectos que tiene la vida y la actividad del ser humano. No solamente objetivos cognitivos, como por ejemplo los que nombrábamos, definir qué son los sacramentos, enumerarlos, sino que también tiene que haber objetivos de tipo psicomotriz, debe haber actividades. Ya nos inventaremos a ver qué actividades hacemos para los sacramentos, dependiendo del grupo que tengamos, pues será De su dibujar, edad. o será poner algún caso, o será dramatizar tal, o traer unas fotos de un bautismo, ya buscaremos qué, pero algo que ellos puedan moverse. Y también objetivos del campo social afectivo. Y aquí ya viene más, pues eso, el tomar conciencia, el compromiso, el rezar, el propósito que vamos a poner para que eso también en el campo del corazón Se quede. se grabe. Hermana, ¿quieres? No sé si ahorita ya se nos acerca el Se final, nos entonces está terminando el tiempo. repasemos estos 4 puntos que al catequista le van a ayudar para tenerlo en cuenta dentro del método y bueno, ya casi que nos vamos despidiendo. Repaso de la clase anterior, adelanto del tema, hemos dicho, desarrollo del tema, unos 35 minutos, la mayor parte repaso de lo dado, lo que hemos comentado algo ahora, y el punto quinto es el adelanto del tema, que es simplemente también como un titular, dar el aviso para la clase siguiente y dejar siempre una tarea que ayude a reforzar después de la clase el tema tocado, de manera que al día siguiente, cuando pida esa tarea, me ayude a enlazar con el tema del día. Y no dejarlo pasar. Yo creo que una cosa muy importante es que siempre nos acordemos de estar evaluando. No con un examen escrito, no necesariamente, pero es que el catequista debe estar constantemente sondeando si esos contenidos se están asimilando. Exactamente, observar las caras. Un alumno que se sabe la lección siempre va a tener ganas de decirlo. Por lo tanto, aquellos que están muy callados cuando se preguntan así, o son sumamente tímidos o es que no han aprendido. Por lo tanto, también acudir a ellos de forma un poquito más personalizada y para darles un poquito ver cuál es la causa o el motivo. Amigos oyentes, se nos pasa el tiempo volando aquí en la radio, no sabemos de qué manera. Pero también nos alegra saber que la próxima semana estaremos junto a ustedes en un nuevo programa de Formadores en la Fe. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.